Y volvemos al tema de Donald Trump y al tema también de la industria automotriz. Tenemos en la línea a Guillermo Rosales Zárate, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Y seguimos analizando el panorama de la industria en México ante la llegada de este personaje de Trump a la presidencia. Muy buen día. Sergio, muy buen día. Un gusto platicar esta mañana con ustedes. Hay un llamado que incluso hacen legisladores mexicanos. Ayer platicábamos con el presidente de la Comisión Especial de la Industria Automotriz y nos decía, bueno, hay que boicotear a las empresas que ya anunciaron que se van a Estados Unidos, Fiat, Chrysler, Kia, Ford. ¿Ustedes esperan que haya un eco en el pueblo mexicano respecto a este llamado al boicot ante la reacción de las empresas de mejor invertir en Estados Unidos en lugar de México? Mira, yo creo que debemos de ser bastante conscientes de cuál es la situación real que en este momento estamos viviendo en la relación con un personaje que hasta el día 20 de enero será el presidente de Estados Unidos y que en su calidad primero de candidato y ahora de presidente electo, sin las responsabilidades de un jefe de Estado, de un jefe de gobierno, está generando demasiada incertidumbre, demasiado ruido que afecta ya a la economía en datos concretos como la paridad del peso frente al dólar y la incertidumbre en términos de la decisión de inversiones nuevas para nuestro país. Esa es una situación que estamos enfrentando, pero tampoco debemos de caer en el juego de la estridencia y de hacer demasiado caso, como es lo que está ocurriendo. Y paso a explicar lo que quiero decir. La semana pasada vimos una amenaza directa en Twitter a través de este instrumento que como dedo flamígero maneja Donald Trump en contra de la empresa Toyota por la planta que se está levantando en Guanajuato para construir ahí el modelo Corolla. Y esto generó un impacto inmediato, tanto en medios de comunicación en Estados Unidos, pero más aquí en México. Y fue una reacción de muchas personas, muchos sectores, prácticamente como si se hubiera anunciado el fin de la industria automotriz en México. Acto seguido y de una forma impecable, la empresa Toyota, a través del presidente mundial, el señor Toyoda, reflejó de manera muy puntual cuáles son la realidad de las inversiones de Toyota en México, cuáles son las perspectivas y los compromisos de largo plazo en la empresa con sus consumidores y con los proyectos que se han establecido, y eso ya no generó un ruido mediático en la misma magnitud que la nota inicial. Esto nos está haciendo mucho daño. Tan solo el día de ayer, en los diferentes foros en los cuales participaron los principales capitanes de la industria automotriz a nivel mundial en Detroit, buena parte de ellos fueron dando cuenta de cuál es la realidad, cuál es la planeación de inversiones, cuáles son las ventajas de México y por qué están aquí refrendando los compromisos de inversión. Mientras que a una pregunta bastante en el sentido de una entrevista, y ustedes perfectamente saben cómo se manejan las preguntas y las respuestas, si a mí me preguntas el día de hoy, oiga, si a usted le da cáncer, ¿estaría dispuesto a someterse a una quimioterapia? Pues yo contestaría que sí. Y ese es el caso de la pregunta a el CEO de Fiat Chrysler. Dice, oiga, si se llega a establecer un impuesto del 35% a las importaciones mexicanas, ¿tendrían que repensar la localización de sus empresas en México? Pues claro que la respuesta es en el sentido positivo. Entonces yo creo que debemos de ser muy, muy precavidos. No estoy de ninguna manera de acuerdo en los llamados a el boicot, a decisiones totalmente particulares de algunas empresas de posponer, relocalizar o suspender inversiones en México, porque hay que tomar en cuenta
que tienen una planta de producción muy importante establecida en México, que están generando una derrama económica en el país, muy importante en las regiones en las que están establecidas y que tienen en algunos casos, como las empresas norteamericanas y automotrices establecidas en el país, Ford, Chrysler, General Motors, una historia de prácticamente 100 años en la cual han estado comprometidos no nada más con inversiones, sino también con servicio, y en ella están presentes decenas de miles de trabajadores mexicanos. Está el reto de Donald Trump ante ustedes, pero también hay otro reto. El gasolinazo quizá pueda afectar a quienes venden automóviles. ¿Ustedes están esperando que haya una baja en la venta de los coches una vez que la gasolina, que es pieza fundamental para que puedan transportarse las personas en coche, ha subido y pueda seguir subiendo? Mira, la experiencia internacional en los mercados en donde los combustibles están sujetos a precios establecidos por la oferta y la demanda nos muestran que más allá de que exista una grave afectación en el número de vehículos vendidos, bien sea que se incrementen cuando los precios de los combustibles son bajos o que decrementen cuando suben los precios de los combustibles, lo que existe es un factor de decisión mucho más relevante por parte del consumidor en función del rendimiento, de la eficiencia energética de los vehículos. Esto esperamos que suceda en México de manera muy puntual. Te doy respuesta. No estamos esperando que haya una disminución importante en la venta de vehículos producto de los incrementos de gasolina que estamos enfrentando este año, pero sí es de esperar que haya una reconfiguración dentro del tipo de vehículos que se demandan en nuestro país. México es uno de los mercados más abiertos, más competidos en el mercado automotriz. Tenemos más de 40 marcas, más de 200 modelos, más de 2,000 versiones, y lo que ha sido hasta este momento el factor que decide la compra, que es el precio y el gusto del consumidor, pues ahora la eficiencia tendrá que ser un factor a tener más en cuenta por parte de los consumidores, y dentro de los mismos niveles de precio, dentro de los mismos tipos de vehículos, segmentos de vehículos, existen diferentes calidades, diferentes opciones en función de la eficiencia energética, que pasará a ser un factor decisivo en la compra. Dos retos frente a ustedes, frente a quienes venden coches, que es Donald Trump, y también este reto del gasolinazo. Ya nos amplió este panorama Guillermo Rosales Zárate, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Le agradecemos mucho, que pase buen día. Sergio, muy buenos días, muchas gracias. Y la incertidumbre que ha